bienvenidos a Buscando Healer, el podcast que es un caso perdido. Yo soy Ramón, experto en escaleras y escalerillas. Yo soy Nacho y no soy nadie hasta mi 17ª taza de café por la mañana. Y yo soy Juan, samurái californiano. Y bienvenidos a nuestra party. Hoy venimos a hablar de un caso muy serio. Vamos a hablar del drama más absoluto, de la persecución policial, de asesinatos. Del tipo de peor de persona que puedes ser, un abogado. Indeed. Efectivamente, hoy vamos a hablar de un juego extraño. Un juego cuya existencia es un misterio en sí mismo, la verdad. Quiero decir, es un buen juego. Una buena saga. Una buena saga de juegos, es verdad, ¿no? Vamos a hablar del juego, toda la saga, que es Ace Attorney, como saga. También hay quien lo llama simplemente Phoenix Wright. Y en otras ocasiones hablamos de Disney y esas cosas y me parece que podemos obviar explicaciones. Pero este, aunque es un juego de éxito, también es un poco de culto. No lo conoce todo el mundo, Sí. no es Pokémon. No, sí, aquí hay que explicar un poco de qué va esto para que la gente no esté perdida. Porque puede que no todo el mundo lo conozca. Así pues, ¿qué es Ace Attorney? Pues es una saga de juegos que empezó en 2001, japonesa, De Capcom. de Capcom, que empezó en la Game Boy Advance en 2001 con el primero, Phoenix Wright Ace Attorney, y sus dos continuaciones que son, Justice for All y Trials and Tribulations. sí, bajo la dirección de Shu Takumi, que le dieron 6 meses en Capcom, le dieron 6 meses para hacer un juego para Game Boy Advance, con carta blanca para lo que él quisiese. Claro, no podía ser un juego muy complicado porque no tenía mucho tiempo y porque es una Game Boy Advance. Y él le llamaba todo el rollo policíaco y tal, y quería hacer un juego de detectives, pero a medida que lo fue desarrollando se dio cuenta que el interrogatorio y tal pegaba más para abogados. Así pues hizo este juego sobre abogados que es una visual novel, es una novela visual, Sí. a efectos prácticos. Sí, es lo que es. Básicamente, el gameplay del juego no es más que elegir los diálogos correctos en los momentos adecuados. Y con eso vas consiguiendo información para más adelante volver a elegir otro diálogo correcto, no tiene más. Curiosamente, esta es una de las quejas y grandes virtudes geniales del juego, porque mucha gente se queja de que a fin de cuentas es solo una novela visual, que normalmente tienen varias opciones, pero con una sola opción correcta. Pero al mismo tiempo está hecho de tal manera que a pesar de que es simplemente encontrar la opción correcta y progresar en la historia, te hacen sentir como un genio. Sí, en la mayoría, excepto en aquellos casos en los que es totalmente absurdo, pero en general está muy bien hecho. En general, estos casos, porque el argumento va de abogados, va de casos policiales, de asesinatos, en la inmensa mayoría de los casos, y tú tienes que resolver ese asesinato al más puro estilo Detective Conan. Y cuando encuentras el motivo, el momento, este no lo hizo aquel otro personaje. Y te sientes muy, muy inteligente cuando lo consigues encontrar. Y cuando no, vas dándole cosas al azar. Guardas antes para no tener que volver a iniciar desde el principio y cuando pierdes, apagas y enciendes. Realmente el juego se nota muchísimo que es simplemente una novela negra, pero en la que tú tienes que descifrar un poco lo que ha pasado dentro de unos cánones que te establecen. Obviamente, un poco irreal para un abogado hacer lo que hace Phoenix, ya que Phoenix tiene que resolver el caso entero, cosa que no tiene que hacer nunca un abogado, pero puesto que yo, por ejemplo, no sabía que había empezado con un juego de detectives, pero está claro que tiene muchísimo sentido. Al fin y al cabo, si el autor, los creadores del juego querían que fuera un juego de investigaciones, lo lógico es que sea un juego de detectives. Lo que pasa es eso, que si lo que quieres es poner muchos diálogos, tener una contra, tener a alguien, a un antagonista en contra, lo mejor es hacer un juego de Claro. abogados, y así salió Phoenix Wright. Es este equilibrio que consigue entre la novela visual pura de ir viendo, que el juego se divide un poco en secciones, todas ellas con un montón de diálogo. Tiene una sección de juicio y una sección de investigación. Y alcanza un buen equilibrio con el poco gameplay que tiene, hacer sentir como que tú mueves la historia, a pesar de que sea casi leer un libro. Si no eres nada fan de las novelas visuales, probablemente tengas problemas con el juego. Pero es un punto entre novela visual y aventura gráfica para los que jugasen a las aventuras gráficas antiguas, estilo Monkey Island. Y también tiene un equilibrio de tono, que te pone estos casos con estos asesinatos y esas cosas, tal, y es un asunto serio, ¿no? Pero Un absurdo.
se les va. Hay un absurdo metido de repente en este juego que, Y va increciendo, además. sí, empiezas desde interrogar a un ciudadano medio que se ha visto envuelto en un caso porque estaba en la calle y lo ha visto como testigo, a... Bueno, interrogas, en el primer caso de todos, interrogas al propio sospechoso del asesinato. O sea, ya de por sí empieza que tú dices, aquí esto es un poco raro. No, sí, el sistema judicial, ahora de lo que le quiero hablar, pero bueno. Y llega momentos en que interrogas a loros. Hay un caso en el que interrogas un loro, porque el loro estaba ahí en el momento del asesinato y a ver si se había quedado con las palabras y las repetía. Es cierto, en el último interrogué a un robot y sé que el caso que es DLC hay una ballena. Era la hija de Mr. Crab. Pero me he negado a pagar por el DLC. Introduce ciertas mecánicas a lo largo del juego, que eso de interrogar a los testigos y sacar la lógica inherente detrás de cada testimonio y conseguir encontrar las famosas contradicciones, eso está bien. Eso es súper guay. Eso está bien, pero luego entra y hace magia. Y Phoenix empieza a hacer magia con los magatamas y con los invocar muertos. Eso es súper trampa. Sí, pero como lo usan muy poquito y se usan como complemento de las mecánicas principales, suele funcionar bastante bien. Siguiendo un poco, ya estamos dando, espero, una imagen. Esto es un juego, es una novela visual de investigación en la cual tienes que encontrar pruebas y normalmente avanzas todo enseñándole pruebas adecuadas a la gente adecuada para descubrir sus secretos y tal. Y luego en los juicios, que es la parte más jugosa en mi opinión, tienes que encontrar contradicciones en los testimonios. El juego, como dijimos, empezó en Game Boy Advance en 2001 y salieron los 3 primeros para Game Boy Advance. Lo que pasa es que tuvo un éxito relativo en Japón, pero no iban a localizarlo fuera de Japón. Sin embargo, cuando lo volvieron a sacar para Nintendo DS, lo cual fue un acierto, era un juego que funcionaba mucho mejor en Nintendo DS porque... Aprovechaba muy bien las dos pantallas. Claro, la investigación con los botones de la Game Boy Advance es engorrosa, mientras que en la Nintendo DS apuntas a los objetos con el palito. Y también puedes gritar ¡protesto! Sí. Y la DS tiene un micrófono. Sí, también simplemente el tener una pantalla arriba donde ves todo el diálogo y tal, y tu pantalla abajo con tus pruebas y tal, parece una tontería, pero el no tener que estar cambiando de pantalla constantemente, pues lees el diálogo que te piden, en el que te piden la prueba, mientras vas buscando la prueba, ya es un no tener que estar cambiando pantallas todo el rato. Y entonces fue con este paso de Nintendo DS que el juego tuvo mucho éxito y ya sí que salió fuera de Japón y América y Europa y es un juego bastante conocido. América, sobre todo América. América, hablaremos de eso más adelante. Pero me gustaría estructurar esto de forma que, como siempre, ahora hablaremos de nuestras experiencias un poco, si os parece. Y luego hablar un poco juego a juego y personaje a personaje respecto a los que entran en cada juego nuevos. Porque hablar de los personajes es importante. Sí. Porque se crea aquí un drama. Claro, porque al ser una novela gráfica, como hemos dicho, los personajes, sus relaciones y el entramado de situaciones que suceden es muy importante. Es lo que te mantiene enganchado al juego. Al fin y al cabo, esto es prácticamente un anime interactivo, en el que tú eres de Conan, te van dando las pruebas y tú tienes que ir dar los hilos. La diferencia es que Conan nuevamente no tiene posición y aquí sí hay un tío que te está contradiciendo los puntos y te está diciendo, vale, pero ¿y esto por qué es así? Y tú le tienes que presentar la prueba. Y de vez en cuando apunta a la gente y les grita ¡protesto! Buah, eso es lo mejor. Cuando gritas protesto y suena ese musicote... Y deja de sonar la música por un momento y luego empieza el musicote. Ya hablaremos de la banda sonora también porque es importante. Es muy buena. No sé vosotros, pero mi primer contacto con Phoenix Wright es una historia de 2 partes. La primera parte siendo un pequeño prólogo. Tendría yo 8 años o así. Vi en El Rincón del Otaku, que era una sección como de 1 hora a las 8 o 7 de la tarde o algo así, en Canal 2 Andalucía. De eso no me acuerdo yo. Ya, así no duró mucho. Pero lo ponían antes de Detective Conan. Pues en ese momento hacían noticias así frikis y hablaban de Gyakuten Saiban 4, que acababa de salir en Japón. Y es un juego de abogados, de no sé cuánto, de la larga saga, no sé cuánto. Y yo, ¿qué? ¿Es esto lo que me están hablando? ¿Qué es este juego? Ni idea. Un par de años más tarde me compré una Nintendo DS y nunca me compré un juego porque la Nintendo DS es la cosa más pirateable desde los galeones españoles. Así pues,
navegando por, no sé, Emu Paradise o lo que fuese la página, o GBA Attempt. Press F para pagar respetos por Emo Paradise. De repente encontré Phoenix Wright y un señor así, azul, con pelo de pincho para atrás. Y yo, ¿y este es ese juego del que me sonaba yo? Abogado, sí, me suena eso. Bueno, vamos a probarlo. Cada juego tiene 4 casos, algunos 5, porque añade un caso. El quinto caso lo añadieron en la versión de DS para que tuviese más contenido. Y me descargué ilegalmente este juego y lo empecé a jugar. Era un sábado, recuerdo, un sábado por la mañana, eran las 3 de la tarde, llevaba yo ya 2 casos pasados. Fue una viciaera máxima de Phoenix Wright y bueno, estuve un poco atascado en el último caso y tal, pero me lo pasé, luego me descargué los otros y los jugué a todos los que han salido fuera de Japón. Ya hasta ahora el único que no he jugado ha sido el último. Y bueno, luego os contaré cuando convertí a mi primo en un monstruo. Pero no sé vosotros cómo entrasteis en contacto. Yo con Phoenix Wright había oído hablar siempre de esta saga. Siempre me había parecido interesante, pero no tenía... Fueron los memes, ¿viste los memes? Antes Sí. de que hubiese memes. Sí. Tenía la DS, pero yo no la tenía... Durante una época no la tenía pirateada. Me la pirateé como... entrando ya en la carrera. Y empecé a jugarlo... Phoenix Wright le debo mucho. Me salvó del aburrimiento en los viajes del autobús hacia Cádiz cuando iba a estudiar, porque antes de que me cambiaran de sitio a la universidad yo tenía que coger unos buses de 45 minutos, una hora hasta la universidad. Y lo bueno que tiene el Phoenix Wright es que al ser una novela visual puedes guardar en casi cualquier momento, en medio de un diálogo, en medio de tal, con lo cual yo entraba en el bus, me ponía la Nintendo DS y empezaba a jugar. Que estoy llegando ya, guardo y la apago. Y me pasé Phoenix Wright en autobuses, yendo de aquí a Cádiz, prácticamente los 3. Una cosa más reciente. Yo sí lo jugué Sí. eso muy de pequeño. Bueno, muy de pequeño. 11 años así tendría. ¿Y tú, Juan? Yo, más adelantado que Ramón, me acuerdo que tenía 13 años o 14. Una serie parecida a Ramón. La diferencia es que yo no había escuchado hablar de él antes. Creo que cuando salió el Justice for All hubo un boom. Porque... No, Justice for All salió como en 2000... Lo tengo por aquí apuntado. Justice for All salió en 2006 fuera de Japón. ¿Ah, sí? Perdón, en Nintendo DS. Ten en cuenta que cuando yo me descargué el primero ya estaba el segundo. Pues entonces ni idea. No sé por qué. Había un montón de posts de Phoenix Wright en internet. Puede que acabase de salir traducido el 3 o el 4 que tardaron. Puede ser. El 3 me acuerdo que no había salido todavía. Ya, ese tardó en salir. Pues entonces simplemente dio la casualidad. No lo sé. Sí, puede ser. Entonces yo dije, pues mira, voy a comprarme muy legalmente en Emu Paradise este juego. Famosa Y- página de compra online en Paradise. Sí, es horrible. El caso, que lo empecé a jugar y me descargué primero el Justice for All porque en lugar de llamarse 1, 2, 3 y 4, pues tienen nombres. Y no sabía cuál era el primero y cuál era el segundo. De hecho, no sabía que había un primero. Pensaba que el Justice for All era el primero. Él vio un juego que se llamaba Phoenix Wright Justice for All y le pareció un título Sí, apropiado vale, para el primer sí, juego. sí. Que supongo que podría serlo. Además, Sí. el juego comienza con él perdiendo la memoria y dije, esto es un plot fantástico para que yo me meta en la piel del abogado. Porque si él pierde la memoria y yo no tengo ni puta idea de ser abogado, es muy buena manera de sentirme inmerso en el juego. Duró un caso lo de la pérdida de memoria. Pero el caso, cuando tienes tu primer protesto, yo me acuerdo de ese primer protesto en el que, ha escrito Maggie con una G y una I latina en lugar de con la Y. Eso es un subidón de adrenalina más que enfrentarte a los 1000 sin corazón en el Kingdom Hearts 2. Sí. Yo te digo, jugando esa mañana de viciaera, el primer caso con Larry y ver ese momento, ha dicho que la hora era no sé cuánto, pero en el reloj ponía otro. ¡Oh, soy un genio! ¡Miente! ¡Es una contradicción! Y es muy bueno. El juego te lleva de la mano muchísimo, porque normalmente es eso, tú tendrías que... La fiscalía haría su caso, digamos, totalmente ininterrumpido, y luego ya va sacando testigos, pero en ningún momento la fiscalía hace su caso, simplemente van llegando los testigos uno a uno y te lo ponen todo. Bueno, cuando la fiscalía llega dice un par de cosas. Sí, Hay que eso tener era- en eso era el cuenta... gato inicial. Hay que tener en cuenta que el sistema, que no desconozco qué tal lo representa, asumo que no muy bien, pero tengo entendido que sí que se aproxima más al sistema japonés.
Puede ser porque hay un fallo, obviamente hay un fallo muy gordo en la parte realista del juego de Phoenix Wright, que se nota que probablemente tendría la versión original con detective, porque la versión original era con detectives, ¿no? Que es el que para defender a tu cliente. A tu cliente. a tu cliente, tienes que acusar a otro y Sí, probar sí, que el sí. otro es A mí es eso me culpable. irritaba. Yo era en plan de... hago así, todo perfecto, tal. Y mi Phoenix Wright con esa cara tan contento que se pone... Con Lo su- cual demuestra que mi cliente no podía haberle matado en ese momento. Y todo el mundo hace... Y de repente el fiscal suelta... ¡Protesto! O ¡un momento! Y entonces le miras y él te dice... en ese caso, Wright... ¿Quién lo hizo? Y ese no es mi trabajo. Yo acabo de demostrarte que no lo hizo mi tío. Ahora tú encuentra quién lo hizo. Claro, y ni siquiera tienes que demostrar que no lo hizo, solamente tienes que poner un poco de duda en el caso del fiscal. Pero puesto que asumí en su momento, cuando estaba jugando a los primeros juegos, que en Japón la presunción de inocencia tiene que trabajar de manera distinta y que... Sí, porque aquí en Phoenix Wright eres culpable hasta que se demuestra lo contrario. Exacto. Entonces asumí que tal. Pero luego, más adelante dije, no, esto claramente está así porque es un videojuego y es un videojuego realmente, no es un videojuego de abogados, es un videojuego de detectives. Lo que pasa es que te ponen el formato de abogado para eso, para que puedas tener tus discusiones y con tu musicote de fondo contra el fiscal. Y decir protesto. Sí, y cuando aparecen las caras del uno y luego del otro... Esos momentos son geniales, porque para no tener acción como tal este juego, te metes en esos momentos de discusión lógica de el uno al otro, y va sonando por detrás la canción, que es mi preferida, la de Cornered. Buah. Tan 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 tan. Nacho, esto no es el podcast de Disney, basta. Sí. O sea, Es que hay otros videojuegos... esa música te mete tanto en tensión. Hay videojuegos en los que al malo lo tienes que destruir con tu espada o tu pistola. En este lo destruyes con lógica y argumentos. Las armas más poderosas de todas. Efectivamente, a no ser que tengas un látigo o una taza de café, Sí, en cuyo caso tienes armas más poderosas. Sí, es verdad. Una cosa, estaba pensando, si llevas un cocodrilo a la sala de juicios, ¿tu alligator inicial? No me puedo creer que acabes de... Me has pillado desprevenido. Pensé, y no sé por qué lo pensé, pero pensé que iba a ser relevante. No lo iba a ser. Dentro de Phoenix Wright podría haber sido relevante. Podría haberlo sido. Podría haberlo sido. Pero bueno, entonces voy a hacer un spoiler alert. Para este juego me parece necesario. Obviamente el juego requiere muchas decisiones y mostrar pruebas, así que a nivel de jugabilidad no os lo vamos a fastidiar, digamos lo que digamos. Pero a nivel de historia puede que os comáis bastantes spoilers, sobre todo de los juegos más avanzados. Digo de los juegos más del principio, porque al hablar de los avanzados igual mencionamos cosas que pasan atrás. Así que si os interesa mucho saber cómo pasan las cosas y tener el misterio de la historia, es un juego muy recomendable y hoy en día está disponible para todo. Está para Android, está para iOS, está para PC, acaba de anunciar la trilogía para PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox, así que está para todo. Nintendo DS, Nintendo 3DS. Lo puedes jugar en el microondas. Mira, es cuestión de tiempo antes de que salga para Alexa, como el Skyrim. This is so sad, Alexa, play Phoenix Wright. Y bueno, así pues podemos hablar del primer juego, que como he dicho salió en 2001 para Game Boy Advance y en 2005 para Nintendo DS. Hemos hablado un poco de su desarrollo y aquí conocemos a nuestro reparto inicial con Phoenix Wright, nuestro protagonista. El abogado del corazón de oro que siempre cree en su cliente, que es de verdad... Es la clave, hay que creer que lo es, ya te lo decía tu maestra. Tu mentora. Curiosamente, hay un vídeo de un abogado viendo Lo he visto. el primer capítulo de Phoenix Wright y comenta que no, que eso nunca se debe hacer. El abogado no debe de meterse personalmente en lo que él cree o que puede o no puede ser en el cliente, porque luego te vas a llevar decepciones o simplemente puedes tener una subjetividad que no te va a ayudar nada Brian. Pero por eso él nunca va a ser Phoenix Wright. Porque él ha perdido casos y Phoenix Wright no. Pierdes un caso. Pierde uno. Pierde uno y porque lo quiere perder. Pero eso, pierde pero gana. Sí, hablaremos de ese caso que es un momento. Es un muy buen caso.
Entonces, en este primer juego empiezas como Phoenix y es tu primer caso. Empiezas en tu primer caso en el juicio. En el primero no hay investigación ni nada. Pero el primero es tutorial. Es tutorial, sí. Es muy fácil. Y eres este abogado nuevecito, te enseñan a jugar y tu personalidad es bastante básica. Eres simpático, eres buena gente, tienes a veces un deje un poco sarcástico y ahí estás, no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo. Esa es una constante de Phoenix. Phoenix nunca sabe lo que está haciendo. Sí. En la parte de que pierdes la memoria, la verdad es que tenía todo el sentido del mundo. En este, el tío lleva... ¿Cuántos años estudia abogacía en Japón? ¿6 años? El tío lleva 6 años estudiando abogacía y llega y dice, pues yo no tengo ni idea de qué es esto de defendant. ¿Qué es esto de un juicio? ¿Se come? Mucho estudiar abogacía, pero en ningún juego hablan del código penal, mencionan otros casos... A veces mencionan otros casos. A ver, mencionan otros casos, eso sí. Pero lo que viene siendo la ley y su estructura... Porque se la saben, no hace falta mencionarla. Importa muy poco. Nada, lo único que importa es culpar a otro para que tu cliente no vaya a cárcel. Sí, porque además hay como un par de juicios en el que lo haces. Todos los juicios. No, ya, pero digo que lo haces como maniobra a la desesperada. En plan de tu maniobra final, es decir, pero ¿y si lo hizo él? Y entonces ya atrasan el juicio hasta el siguiente día, porque has dicho que podría haberlo hecho otra persona. Que es curiosamente lo más cercano a tu trabajo de verdad como abogado, diría yo. También me parece un estrés lo de hacer juicios en 3 días. Sí. Pa. Joder, el sistema judicial japonés va follado. Sí. Pero claro, tiene sentido que vaya follado, porque si en Detective Conan hay un asesinato cada capítulo... Ahí la has dado. Pero, ¿qué estrés? Phoenix tiene un caso cada varios meses, pero en esos 3 días se tiene que pasar 24 horas al día trabajando. Juicio, investigación, llevar a Maya a comer hamburguesas. No tiene descanso el pobre. Es el Santa Claus de los abogados. Sí. Y eso, conocemos a Phoenix y le seguimos en su camino para ser el mejor que habrá jamás, o por lo menos para conseguir algún caso, porque siempre está como muerto de hambre. Y conocemos a Maya en el siguiente caso, que es la hermana pequeña de tu... mentora, de Mia. tu mentora, de Mia. Que yo no me esperé para nada lo de Mia en el segundo caso. Ya. Spoiler, Mia se muere. y que de repente, en el primer caso, Mia es como, sí, Phoenix, juntos llegaremos a ser unos grandes abogados y te enseñaré todo lo que sé y todo será muy bonito y feliz. Segundo caso, empieza, está muerta. Así es la vida. No, así no es la vida, no es así. Bueno, a ver, depende de qué vida, pero hay vidas que son así. La suya, ¿no? Bueno, la suya sí acabó siendo así. La cosa es que se muere. Y acusan a Maya y le tienes que demostrar que no fue ella. Y entonces es tu acompañante durante estos 3 juegos. Es tu asistenta. No tiene ningún entrenamiento como abogada, pero bueno, es una medium y puede canalizar a su hermana, si tiene conocimientos. Sí, esa es la estrategia de Phoenix. No sabe qué hacer, está perdido, está ya a punto de perder el caso. Aparece Mia a través del cuerpo de Maya. A Maya le crecen las tetas. Y te ayuda un montón. Te ayuda un montón porque sabe de abogacía, no lo de las tetas. Ya, no, supuse. Pero era un dato muy importante que había que mencionar. A mí me gusta Maya. Sí. Maya por Phoenix OTP. Sí. Me da igual lo que me digan. Solo hay una única pareja que puede competir. Que es Edgeworth por Phoenix Wright. El siguiente personaje al que tenemos que hablar. Miles Edgeworth. Que es el fiscal. El primer fiscal. El primer fiscal, pero es el fiscal. Está diseñado... Bueno, técnicamente no es el primer fiscal es Pain, que siempre se nos olvida. Es verdad, sí. No hablamos de Winston Payne en este podcast. No, hablamos de Pain, el de Naruto. El primer fiscal. Y entonces Edgeworth es claramente el rival, el Vegeta, el enemigo a batir. Que empiezas como muy malaje contra él, pero vas desarrollando un respeto. Sí, porque de repente es como en el primer caso en que se enfrentan, es como que no se han visto nunca y luego son amigos de la infancia. Sí, es una cosa que pasa mucho en Phoenix Wright, que la gente de repente se conocía desde siempre. Es una cosa que pasa mucho en las series japonesas. El mundo de Phoenix Wright es muy pequeño, al final todos tenían historia con Hay todos. Hay como 5 abogados. Sí. Y un juez, 2 a veces. Pero bueno, Miles empieza... Tiene un buen desarrollo de personaje, porque empieza como es un prodigio que nunca ha perdido un caso, es un poco snob, y tiene un pañuelo en el cuello muy enorme. Nunca ha perdido un caso y hace todo lo que sea por ganar. Phoenix le derrota, a pesar de que Phoenix no sabe lo que hace contra un genio de... Pero bueno,
varias veces. Varias veces. Y poco a poco empieza a ver a Phoenix, porque con la pasión con la que él trabaja, y empieza a darse cuenta que no todo es ganar, que no... Hay que encontrar la verdad. Sí, que no vale hacer cualquier cosa por ganar, amañar pruebas. No, pero Edgeworth no amañaba pruebas, Un respeto. Además, luego tiene una historia muy... El último caso de este juego, la historia con Manfred von Karma. Bueno, el penúltimo. El penúltimo. El último de la historia principal, el otro es un extra. Efectivamente, conocemos a Manfred von Karma más adelante, que es un fiscal muy malote, que no ha perdido nunca un caso. Sí, es el profesor de Edgeworth. Es básicamente Edgeworth, pero más grande, más malo. Pero en esteroides. Sí, más grande, más malo. Y que además se dicen las malas lenguas que amaña pruebas. Eso dicen. Y entonces tienes que enfrentarte a él en un caso muy largo y lleno de giros inesperados y loros testigos y perros que buscan cosas y loros. Detectores de metales. Uy, yo el momento del detector de metal me encantó, porque eso... Hay muchos giros de la trama que quizá ya no me acuerdo tanto. Me acuerdo de la sensación que me dieron, pero el giro exacto de la trama no me acuerdo, pero me acuerdo eso, que Manfred tenía una bala en el hombro porque le dieron un tiro, no se la sacó porque eso hubiera sido una prueba y tal, y en el último momento Phoenix sabe que ha sido él porque debe tener todavía la bala y dice, escoges el detector de metales para decir... Resuelves un caso de hace 10 años. Sí. Y de repente se le va la pinza a Von Karma. Sí, esa es otra cosa de la que tenemos que hablar. Las idas de pinza de los testigos y los fiscales. Los testigos principalmente, y los culpables en concreto. Porque todo el mundo miente. Aquí hay más mentirosos, entonces van con sus testimonios. Tú les vas acorralando diciendo, pues no, esto es una contradicción, esto no puede ser, ti. Y poco a poco van perdiendo la cabeza hasta que al final Van perdiendo la compostura. Hasta que al final pierden los papeles, la cabeza, todo. Y es como... ¡ah! Es súper divertido. Es muy exagerado y cada uno... Porque los personajes son muy estrambóticos en Phoenix Wright. Entonces cada uno tiene sus propias animaciones absurdas. Y es muy guay. Es muy guay. Y es cuando capturas cuando demuestras que Von Karma fue el culpable de un caso de hace 10 años y que además... Y del actual. Y que encima ha amañado pruebas, que es algo que Phoenix Wright nunca haría. ¡Nunca! Pues eso ya, Von Karma también pierde la compostura y ahí le encarcelas. Y bueno, al final después de este cuarto caso hay un quinto caso que también está muy bien. Me gusta cuando pierde la cabeza el malo de este caso también. Sí, el jefe de policía. Y de este caso me gusta porque empiezas a hacer una cosa absolutamente absurda. Usar ciencia forense de verdad. ¿Qué mierda es esta? ¿Dónde han quedado la magia, los magatamas, los...? No había magatama en el primer juego, creo. ¿No? Sí. Yo creo que empieza en el Sí, segundo. empieza en el segundo. Es una de esas cosas que usas y luego cada vez que no lo usas dices, ¿por qué no lo estoy usando? Bueno, Phoenix a veces hace esa cosa de que cuando está investigando a alguien, le dice que le tiene. Algunas veces, antes del juicio, tienes una prueba cojonuda y hay como un par de veces que se la enseñas al malo diciendo, te vas a cagar, porque tengo esta prueba cojonuda. Y claro, en ese juicio, creo que es en el quinto del primer caso, el tío te deja cao y se lleva la prueba. Sí, ha pasado varias veces. Phoenix no es la persona más inteligente. Es muy buena gente, es muy buen tío, pero... Se esfuerza mucho, hay que reconocérselo. Y antes de hablar del segundo juego, que ya creo que me iremos pasando más rápido, me gustaría hablar de Gumshoe. O Gumshoe creo que se pronuncia. Que es el detective. De Chicle Zapato. De Chicle Zapato. De nombre Picha. Sí. A ver, Gumshoe significa detective en inglés. Por si... Es el jefe de policía que claramente... No, es un detective. Es un detective, es verdad. Que claramente tampoco debería serlo. No. Otro que no tiene ni puta idea de lo que hace. Pero también tiene buen corazón. Sí. Se esfuerza mucho. Se esfuerza y es tu amigo. Él quiere ayudarte, pero sabe que a veces no puede porque es su trabajo. Pero es duro por fuera, pero rápidamente te haces amigo suyo. Y bueno, tenemos todo un reparto de personajes estrambóticos de los cuales no vamos a hablar individualmente. Claro, porque suele salir en cada caso, pues obviamente, cada testigo es nuevo, cada tal es nuevo. De vez en cuando, a lo mejor un vigilante de seguridad que apareció en un caso, luego 5 casos más tarde y en 2 videojuegos después vuelve a aparecer, pero son personajes que no son importantes para la trama principal de los juegos, que se puede ver un poco mirando por encima. Y eso es eso. En el primero un poco menos,
Bueno, el primero también, pero les gusta hacer como una trama que encompasa todo Sí. el juego. Cada uno de los juegos tiene como una trama que se empieza a vislumbrar en el primer caso, luego se olvida un poco en el segundo. Igual en el tercero algo dejan caer, pero también suele estar oculto. Y es en el cuarto en el que todo de repente se recontextualiza y es importante. En el primero es el pasado de Edgeworth, que es muy importante, de su padre, que fue Von Karman quien lo mató. En el segundo y el tercero lo van guiando más por lo de la familia Faye, con Dahlia, con Pearl. En el Morgan. segundo no me acuerdo. ¿Cómo era el último caso? No, el último caso. El segundo es prácticamente relleno, es decir, no ocurre nada que luego en otros juegos tenga que ver. Porque el último caso es simplemente. Es muy chulo, porque es en el que raptan a Maya. Ah, ese es el último. Sí. Pero en el segundo tiene importancia el caso de los Faye, porque conocemos a Morgan Faye, Ah, que luego es importante. que lo es importante, y tiene relación con Dahlia, que también es importante. Sí. No, a Dahlia no se le ve hasta el tercero. Hasta el tercero, pero es la hija de Morgan. Sí, pero eso, en el... Esto lo hablaron, está por ahí si investigas un poco, que cuando salió el primer juego tuvo bastante éxito, pero no iba a salir fuera de Japón, pero decidieron hacer una trilogía y decidieron que acabar siempre con un gran caso, ¿no? Intentar siempre, y que la trilogía, el tercero, tendría que ser el más interconectado para atar todos los cabos. Y querían que ese fuese el gran final. De hecho, el Shutakumi no volvió para ninguno de los otros juegos que salieron. Él hizo su trilogía original y ya está. Bueno, podemos hablar del siguiente juego, ¿no? Algo más que decir como comentario. Justice for All, que bueno, ya hemos empezado a hablar de él, de hecho. No pasa nada fuera de lo común en este. Yo creo que es el más flojo de la trilogía. Sí, pero tiene ese momento tan bueno del caso Sí, en el que el último raptan. caso es muy bueno. A mí, honestamente, los casos sueltos, me parece de los mejores. Porque. Tiene el del circo, que está muy bien. Sí, el del circo, por ejemplo, a mí me encantó. Tuve mi primer momento detective Conan. Porque en este juego, tú muchas veces la prueba que das, la das, pero no estás seguro. Sabes que hay una contradicción, sabes que dando esta prueba vas a seguir adelante, pero no estás seguro de a dónde te va a llegar a llevar en la gran. En la imagen a vista de pájaro, digamos, del caso. Sí, ¿cuál va a ser? Sabes que él ha dicho algo que esta prueba contradice, pero no entiendes muy bien qué oculta su mentira. Exacto, entonces un poco, luego el fiscal te intentará contradecir, tú le contradices a él, y entonces ahí más o menos vais llegando a la verdad poco a poco. En este, hay un momento en el que cuando Maya huele la pimienta y estornuda, tuve ese momento de detective Conan y dije, ya sé quién lo hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo y de qué manera. Porque con los datos que ya tienes del caso ahí, ya lo tienes todo, y el resto del caso fue súper fácil. En un momento me atasqué. Hay que reconocer que hacer estornudar a un león como arma de asesinato es un poco absurdo. No me acordaba yo de eso. No me acuerdo muy bien de este. Lo jugué hace mucho tiempo. Fue el lisiado, que como estaba lisiado, te lo quitabas de encima como posible sospechoso. Haciendo... No me acuerdo cómo hizo que el león lo oliera la pimienta, pero eso, haciendo que el león oliera la pimienta para que matara al... Uf, no nos vamos a meter, pero era el hermano pequeño que tenía un truco que metía la cabeza Bueno, da igual. dentro de la boca del león y otro hizo que estornudara. Muy buenos casos. El Sí. de segundo también está muy bien, porque además tienes backstory, es el caso de los Faye, y tienes backstory de Maya y tal, así que bastante guay. Este además creo que hace una cosa con los gemelos y tal, bastante chula. Y bueno, y el último caso, que es en el que raptan a Maya y tú tienes que aguantar ahí a ver a que llegue la policía para rescatarla. Porque hay que decir, spoiler grande, si no vais a jugarlos podéis seguir, si no, diría que paraseis aquí. Este es el caso en el que tu cliente es culpable. Sí, por primera vez. Qué suerte tiene el cabrón, que solo le contrata gente que no es culpable. Pero esta vez es culpable y tienes un dilema moral. Porque la cuestión es que el cliente no lo asesinó directamente, contrató un asesino a sueldo. Entonces, por ciertas razones, las pruebas terminaban incriminando a tu cliente, que era lo que él no quería, por eso contrató al asesino a sueldo. Así que este mal tío le dice al asesino a sueldo que secuestra a Maya para hacerte chantaje a tía Fénix, para hacerte conseguir un veredicto de inocencia. Y entonces tienes que
Si consigues el veredicto de inocencia, salvas a Maya, pero dejas a un asesino en la calle. Y si consigues el de culpabilidad, haces que arresten a este, que es un asesino en segundo término, porque contrata al otro, pero arriesgas la vida de Maya. Efectivamente. Y es un momento muy tenso, es un caso muy tenso. Claro, te quedas en una... O sea, te quedas en una especie de carrera contra el reloj, digamos, en la cual el reloj está a tu favor, porque lo único que tienes que hacer es esperar a que la policía llegue y salve a Maya. No, porque no tienen ni idea de dónde está Maya. Tenías que romper el contrato entre el asesino y Claro, el cliente. Lo que tienes que hacer es demostrar que el... Otra vez, spoiler. Esta vez sí un poco de jugabilidad. Demostrar que el cliente había grabado al asesino matando al tío para tener luego chantaje. Y eso hace que el asesino se enfade con el cliente y deje a Maya irse. Y en ese momento el cliente confiesa. Sí. Porque quiere ir a la cárcel porque ahora tiene miedo de que le pille el otro por la calle. Ese es como el mejor caso. Sí. Sí, un caso muy chulo. Y bueno, en este juego entra Franziska von Karma, que existe como concepto porque Miles es muy popular como personaje. Edgeworth es muy popular, tanto aquí como en Japón. Sobre todo en Japón. Es muy popular. Y no podía seguir siendo el fiscal malo porque entonces sigue perdiendo. Y se supone que es un supergenio. No puedes tenerle perdiendo todo el rato contra Phoenix. Así que para que un supergenio no pierda, se crean a otro supergenio para que pierda. Un supergenio que le guste tanto a la gente. Dicen, es para no devaluar a Edgeworth como personaje, se lo guardan siempre para los casos del final. Y de hecho es él quien te gana en el cuarto caso. Es verdad. Que Franziska es la hija de Manfred y se supone que viene para vengarse y tiene un látigo. Cuando no le gusta lo que dices, te pega con el látigo. Sí, y el juez no hace nada al respecto. Yo creo que hay ahí rollos sexuales raros. Le pone de alguna forma. Sí. Yo veo a Phoenix le gusta, en realidad. También conocemos a Pearl, que espero que ahí no haya rollos sexuales raros. Por favor, Nacho, estás enfermo. Regla 34, lo siento. Que es una niña de 8 años, prima de Maya. Y que eso empieza también a acompañar durante los casos. Y cuando el espíritu de Mia no puede meterse en Maya, se mete en Pearl. Es raro. Sí, muy raro. No vamos a hablar más de eso. Tercer juego. Trials and Tribulations. Es el mejor de la saga. Podría serlo. Desde luego se les va con el absurdo más que en otros. Sí. Porque en este ya empezamos con nuestro nuevo abogado estrella. Fiscal. Nuestro nuevo fiscal estrella, que es Godot. O Godot, pero si te vas a ser francés al respecto. Que es un hombre misterioso que lleva una máscara absurda y bebe café de forma permanente. Y compulsiva. Se supone que dice en algún momento que tiene que beberse por lo menos 17 tazas en cada juicio. Como poco. Igualito que el estudiante medio en exámenes. Y este juego también me parece muy bueno porque hila todo. Porque en este conoces el plan que hay detrás de los Fey, porque Maya es hija de Misty Fey, que es una medium muy famosa, líder de una aldea, y Maya va a heredarlo. Una aldea claramente californiana. Claramente californiana. Entonces la tía de Maya, que es Morgan Fey, intenta liarla para conseguir que acusen a Maya y quedarse ella con el... Con la escuela. Eso, con la escuela. Y detrás está la hija, que es Dalia, que fue la exnovia de Phoenix. Que tiene una hermana gemela. Que tiene una hermana gemela que estuvo en el primer caso con Mia, la acusaron, pero el que iba a confesar se suicidó. Y entonces eso traumatizó a Mia, pero Diego Armando siguió buscando pruebas, pero Dalia lo envenenó, se quedó en coma 5 años y le cambió el pelo. Y cuando volvió, era Godot. Todo eso y hay más cosas. Es muy complicado. Es el máximo el máximo nivel y Nobel de culebrón de abogados. Es que empieza a desenrollarse este juicio final y es que no das crédito. Yo en ese momento, el que la hermana gemela, pero está poseída del espíritu de su hermana gemela anterior, y en realidad con la que tú habías estado saliendo era con la hermana gemela buena, que era, por eso es la que le querías de verdad, la otra solo se hacía como que... Era un caos. Un Caos. Y en todo esto, Godot bebe café. Bebe café. Con mucho estilo. Con mucho estilo y mucha tranquilidad. Te lo tira a la cara a veces. Sí. De Godot. Es que yo creo que es mi fiscal favorito. Bueno, Edgeworth tiene lo suyo, pero Godot es que me gusta su estilo tranquilo y su... Porque al final eso... era un exnovio de Mia
eso, estuvo en coma y estaba resentido con Phoenix porque en cierta parte le culpaba de la muerte de Mia porque no la había protegido. Pero al final descubres que en realidad con quien se siente mal es consigo mismo. Porque él es el que debe haber protegido a Mia y tira su frustración contra Phoenix porque es el primero, porque es el que estaba ahí. Y durante todo el juego te insulta, se mete contigo, Pues todos los fiscales se meten contigo, Ya. tampoco es ninguna novedad. Ninguna novedad. Pero al final, en el último, por cuestiones, resulta que Godot es el asesino porque mató a Dalia para proteger ¡Spoiler! Pues ya hemos avisado de spoilers este Ya, rato. ya. Mató a Dalia para proteger a Maya y resulta que él es el asesino, pero aún así, a pesar de que lo hizo para proteger a Maya, ha asesinado y tienes que descubrirlo. Y en el último momento en el que la prueba final es... No me acuerdo cómo se llega a eso, pero que el asesino tiene un corte en la cara y dicen... sabes que es Godot y dice, quítate la máscara y descubriremos que tienes ese corte en la cara como debes de tener. Y en ese momento a Godot tiene su gesto de le explota la máscara y tal, y por la tensión le empieza a sangrar la herida y caen como si fueran lágrimas y dice Phoenix, ¿estás sangrando? Y le dice Godot, no, en mi mundo no existe el rojo, esto deben ser lágrimas. Es que no ve el color rojo. No puede ver el color rojo, que fue una prueba importante para él, para descubrirle. Ese momento... El tercero es muy bueno, el final es muy bueno. La verdad es que los casos finales son muy buenos en los tres. Y luego una frase, porque a lo largo del juego se han visto flashbacks, y una frase que le solía decir a Mia era: un abogado no llora hasta que todo se ha acabado. Entonces ese último momento de Godot llorando sangre me impactó muchísimo, muchísimo. Qué buenos son estos Qué juegos. bueno. Shu Takumi hizo un trabajo excepcional con esta trilogía. Y como detalle, el asesino de Mia, ¿sabes cómo se llamaba? Red White, ¿Qué Bueno. colores no podía ver Godot? el rojo. Sobre el blanco. Pero eso no es a propósito, se llamaba Red White porque iba de rosa. Ahí está. Todos los personajes son muy absurdos y suelen tener nombres que hacen referencia a su cosa. Bueno, Ay, la trilogía que me original gustó. es en lo que nos hemos basado. Sobre todo ahora vamos a pasar Digo que rápidamente. nos hemos por saltado abajo. el mejor caso de este juego, que es ese en el que un tío está haciéndose pasar por Fénix. Es verdad, ese caso. Súper Es un absurdo. Tú le ves y dices, ¿cómo se hace pasar por Fénix y Clara? Solo tiene el pelo como él. Sí, es rojo, es literalmente rojo. Sí. El tigre, además se llama. No, se llama Furio Tigre. Furio tigre, perdí. Verdad. Ay, qué bueno. Qué juego tan... Pero no, si fuera de coña, la verdad es que el último caso te impacta muchísimo. Sobre todo esa parte en la que tienes que apagar la luz también. para ver el brillo. Sí. Y guay. Buen juego. Y el último caso que lo hila todo, la verdad es que te Y llena. bueno, el siguiente tardó más en salir, fue Apollo Justice, que sí fue ya original para Nintendo DS. Y es como Shu Takumi no quería continuar con la historia, lo dirigió otra persona con Takumi solo como supervisor. Se alejaron de la historia principal, cogiendo a otro protagonista, que de todos dijimos, bueno, hace las veces, pero todos echamos de veces. De menos a Wright, sí. A mí, Apolo me parecía de menos. Apolo tiene el lugar... Fénix, que tenía el superpoder de saber si alguien estaba mintiendo o no, fuera de juicio, porque si no estaría muy OP. Apolo tiene el superpoder de mirarte muy fijamente. Sí. Pero muy Sí. fijamente. También tiene un Brazalete brazalete que se contrae cuando él se está dando cuentas y subconscientemente de que alguien está mintiendo, y eso le hace darse cuenta de que subconscientemente se ha dado cuenta y así puede fijarse. Has usado muchas veces la palabra subconsciente. Por lo menos 2, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, es un juego que añade esa cosa de observar, que la verdad es que no está mal. A mí me gustaba encontrar el tic de la persona, pero no es ninguna revolución. Usas más ciencia forense que en otros. Es verdad. Usas huellas dactilares, le llevas a la policía para que haga análisis, eso está guay. Porque la detective es la chica del primer caso. Del quinto del caso, caso del del primer juego. Sí. El Que más hace- caído. Que ya, claro, que ya ha crecido. Y me hace también mucha gracia que el primer caso ya no es como los otros. En los otros, el primer caso te lo ponían muy, muy fácil. Quizás el primer caso del tercero no era tan fácil, pero seguía siendo fácil. Pero el primer caso de Apolo
tiene su dificultad y además el acusado es Fénix. Sí. Pobre Phoenix, venido a menos. Sí, ha caído en desgracia totalmente. En este juego, no sabes bien por qué al principio, pero Phoenix lleva 7 años sin ejercer la abogacía y se gana la música como... ¿Se gana la música? Se gana la vida como pianista. Pero en realidad es mentira, es una tapadera. Se gana la vida como jugador de póker en un pub. Sí. Descubres que de nuevo el asesino del caso es tu mentor de abogacía, el Galvin este. Y el fiscal enemigo es otro genio superdotado fiscal cada vez más joven. En el siguiente, porque en el primero siempre es un pringao. De hecho, este es otro Pain, creo. No, es el mismo, es el mismo. Pero sí, a este, como digo, los fiscales se van volviendo más absurdos. El primero era un supergenio. El segundo era un supergenio que empezó aún más de pequeña y además tiene un látigo. El tercero era un hombre misterioso con máscara, pelo blanco y bebedor de café. Y en este, el tío es... creo que es alemán. Sí. Y una estrella de rock. Sí, es alemán, estrella de rock y supergenio porque empezó a los 15 años. Lo de alemán es lo más inverosímil de todo. Absurdo. ¿Quién ha oído hablar de un alemán fiscal? Curiosamente, todos estos personajes alemanes, como Von Karma, son americanos en la versión japonesa. Y bueno, no quiero pararme mucho en este, porque tenemos algunas cosas más de las que hablar y se nos va un poco el tiempo, pero ninguno de vosotros lo acabó, ¿no? Yo sí. A mí se me fastidió tú sí, Juan. Yo no, se me fastidió la Nintendo empezando el último caso. Pues en este tienes a... Tu compañera es Trucy, que es la hija adoptiva de Phoenix, y el último caso es deshacer el daño que le hicieron a Phoenix. Se descubre cómo perdió todo el asunto. Me lo estaba leyendo y sí, que era, oh, Dios mío, era el fiscal este que te engañó y te puso pruebas falsas. Oh, no se veía venir. Ya. Pero más importante... El plot twist del final, ¿sabes cuál es, Nacho? No. ¿Te importa que te lo diga? No. El plot twist del final es que Trucy es la hermana perdida de Apolo. Perdón, bueno, Apolo es el hermano perdido de Trucy. Eso no lo sabía. Al menos la misma madre, no sé. Porque la tía que estás defendiendo, la Miror esa, la cantante, resulta que era la madre de Trucy o la Long. ¡Tan, tan! Y de Apolo. Porque ella también tiene el poder de darse cuenta de que la gente miente. Y bueno... Después de eso, un periodo de sequía, porque este salió en 2007 fuera de Japón, y hasta 2013 en Japón no salió Phoenix Wright Dual Destinies. Hombre, antes hay otros 2 Ace Attorneys. ¿Hay? En 2009 y 2011. Bueno, no hay Ace Attorneys, se llaman distinto. Los de Miles. No, se llaman Ace Attorney Investigations. Es verdad, se llaman así, es verdad. Así que creo que podemos hablar de estos 2 antes, ¿no? Es verdad, iba a dejar los spin-offs para el final, porque quiero pasar por ellos muy rápido. Bueno, pasé por ellos ahora y ya está. Pero sí, entre estos años salieron 2 juegos en los que te pedías a Edgeworth. Y era un poco más parecido a una aventura gráfica clásica porque te vas moviendo por la pantalla. Y no hay juicios, hay solo discusiones. Y tu poder más increíble es la lógica. Sí, es verdad. La lógica aplastante. En estos juegos la verdad es que el que no haya juicios es lo que más les duele a esos juegos, en mi opinión, porque los juicios son lo mejor que tiene el juego. La constante discusión y el constante tienes que presentar pruebas son lo que hace que tú tengas que usar la lógica para resolver el problema, mientras que en la parte de la investigación se te hace un poco más tedioso porque tienes que usar tienes que usar algo de lógica, obviamente, muchas veces para buscar lo que quieres buscar, pero no es una constante batalla de lógica y no se te hace mucho más pesado. A pesar de eso, el último caso a mí me gustó muchísimo, que es en el que hay un crimen cometido en una embajada. Entonces... el de los 2 países esos que son como... Exacto, entonces no es un crimen, no es considerado un crimen en el otro lado, a mí no me acuerdo de los detalles, pero me acuerdo que me pareció bastante chulo. El segundo nunca salió fuera de Japón, así que no lo he jugado, porque hay un Miles Edgeworth 2. Pero hay una traducción hecha por fans completa, así que es accesible si tenéis una Nintendo pirateada o un emulador o algo de eso. Tú no lo has jugado ¿no? No, se me fastidió la Está bien, pero merecen la pena más los otros, desde luego. Pero bueno, está Edgeworth y tiene una amiga ninja. Ha sido de la amiga ninja, no salen los nuevos por ahora. Igual sale en el que no ocurre. Porque después de estos ya salió Dual Destinies, 2013. Bueno,
Bueno, luego hablo del resto de los spin-offs, pues los he dejado todos para el final y no tengo sus fechas. Dual Destinies es unos meses después del Apollo Justice. Phoenix ha recuperado su medalla de abogado, habiendo limpiado su nombre y con un poco de intervención por parte de Edgeworth, que se descubre más adelante, porque ahora Edgeworth es fiscal general, creo que es lo que se llama, jefe de fiscales en cualquier caso. Es el fiscal más importante y lleva gafas. Y bueno, en este juego introducen una abogada nueva, que es Athena Sykes, y vas intercambiando personajes entre Apollo, Phoenix y Athena. Y bueno, es un juego más, pero es notablemente más fácil. A mí me lo pareció. No es que no soy mucho más listo ahora, de hecho, creo que soy más tonto. Así que el juego me pareció mucho más fácil, te coge mucho más de las manos. Hay muchos momentos en los que estás viendo algo y empecé a pensar, esto va a ser la contradicción. Más adelante, en el mismo diálogo, llaman la atención a la contradicción. En plan, o ya he demostrado la contradicción. Un caso que era como de los del final, pero pasan cosas del estilo a lo largo del juego. Tengo que demostrar que no ocurrió donde creían que ocurrió. Hay una foto que enseña la escena del crimen, pero yo tengo que demostrar que esa foto nos está engañando. Y hay un número medio tapado en la foto, medio 2 así, lo cual demuestra que era el hangar 2 en vez del hangar 1. Entonces es muy fácil, presentas eso en la parte tal, lo típico. ¿Qué pasa? Que cuando empiezo a pensar eso, poco más adelante, Phoenix piensa, ¿y cómo puedo demostrar esto? Saca la foto, ese número en el suelo. Yo digo, joder, Phoenix, un poquito de por favor. Y luego lo piensa, ¿no sería distinto en el hangar 1 o algo así? Es que lo piensa todo de antemano y solo tienes que presentar. Estoy aquí leyendo las críticas del juego y obviamente los que critican dicen... Las críticas por una parte son las mismas que la de los otros, el que de vez en cuando la prueba que quieres presentar no la puedes presentar justo ahí, la tienes que presentar justo delante, ¿sabes? Entonces es una putada, pero bueno, es un mínimo. Pero es verdad que las críticas nuevas es que se nota mucho las pistas que te dan, que baja mucho la dificultad. Sí, es notablemente más fácil y me fastidia porque tiene algunos casos con unos plot twists buenos, pero se siente como más superficial que los otros juegos por esa falta de dificultad. Al final de los casos hacen una cosa que no está mal, que es como para... Empiezas a enzarzar conceptos, es una cosa nueva que hay, que Phoenix dice, piensa, tengo que cambiarle la cosa tal, y entonces empiezan a salir opciones. Entonces, ¿quién hizo no sé cuándo? Y dices, el culpable, no sé quién, no sé cuánto. Y tienes que elegir quién hizo. ¿Y qué pasó entonces? Y no sé qué, no sé cuándo. Y tienes que elegir la opción. Tienes que elegir varias de esas opciones hasta crear un escenario que le da la vuelta a la situación, ¿no? ¿Qué pasa? Que si eliges la falsa, no pasa nada. Simplemente eliges así, vuelves te dan otra vez a elegir. No te baja la barrita y digo, entonces, ¿por qué me haces esto? Si no es una mecánica que aporte nada. En absoluto. Normalmente, si le das mal, pierdes un poquito de barrita de vida. Es mucho más fácil el juego. Solo me quedé... Perdón, ya acabo. Solo me quedé atascado una sola vez. En todo el juego, una sola vez que no sabía qué prueba presentar. Y la acerté sin tener que reiniciar ya con el último filito de barrita. Y fue una prueba que tuve pensando desde el principio, pero no... ¿Sabes? Estuve diciendo, no creo que sea esta porque la he usado. Y esa es otra. Las pruebas que ya no valen las descartan. Así que no puedes usarla por error. Claro. Otra crítica que veo aquí, que es crítica positiva, que al bajar el nivel general de la dificultad de juego, también baja el nivel de dificultad de las investigaciones, porque tienes al parecer una lista, tal. Sí, sí, la tiene. Y puesto que las investigaciones son la parte menos preferida de la gente, llegas más antes a... Es verdad que vas más fluido entre juicio y juicio, pero ya casi las investigaciones casi que ya podían no estar. Yo quiero que estén, porque es parte de la experiencia y tal, pero es que son también demasiado fáciles. Entiendo que puedas decir, en realidad es una mejora, pero es que tienes una lista de ve a tal persona y enséñale tal objeto. Tal cual, ¿eh? Lista de cosas. Debería ir a hablar con el doctor no sé cuánto y enseñarle la foto. Es que no tienes que pensar nada, vas en automático. Vale. Yo no lo he jugado, pero por lo que me estoy diciendo es como, vaya, si lo chulo del Finish Right es pensar y llegar a la conclusión tú solo. Hace cosas chulas, pero es el más fácil de todos, sin duda alguna. Quiero comentar que el último caso está bien como concepto y, más importante, que hay un par de personajes de los que hay que hablar. Uno de ellos siendo el nuevo fiscal que, como siempre, se les ha ido de forma espectacular. El nuevo fiscal es un preso. Le sacan solo para hacer los juicios. Es un preso bien en grilletes, culpado de asesinato,
Es un samurái también. Viene con una espada. No sé si la lleva, pero hace así ¡chum! Y corta cosas. Así que algo debe llevar encima. Pero obviamente, como todo es en América, pues solo es que es muy fan de la cultura japonesa y cosas así. Tiene un halcón. Es un cetrero también. Y también es un maestro de la psicología de forma que puede manipular a la gente. Todo. Tiene todo. Madre mía. Y más joven que los otros, seguro. No lo sé. Este creo que solo empezó con 18 años, que en el mundo de Phoenix Wright es básico. Eres un fracaso, empezando con 18. Llegará un punto en el que tendrás que enfrentarte a un feto que está dentro del esto de la madre. Pues sí. Pero bueno, fue un juego. Luego salió el Spirit of Justice en 2016, que lo he empezado, pero muy poco, porque no me ha dado tiempo a jugarlo. Y dicen las críticas que es mejor que el Duel Destiny. Dicen que vuelven a subir un poco el nivel. Y lo más importante es que vuelve a salir Maya. Así que es bueno. Pero no tengo nada más que decir de él porque no lo he jugado. Entonces, para acabar la parte de los juegos, tenemos unos minutos más, 15 minutos o así. Hablamos un segundo de los spin-offs, que son el de Edgeworth, que ya dijimos. Hicieron ese crossover con Professor Layton. Sí. Sí, no lo he jugado. De forma absurda, salió de Japón. Sí. Y en físico, porque tanto Dual Destinies como Spirit of Justice solo existen en digital fuera de Japón. ¿Por qué Layton? Bueno. Yo quiero un crossover, como dicen los trailers, de Phoenix Wright y Monster Hunter. Eso tiene que ser la polla. Te voy a encontrar ese fanfiction, Nacho. Solo Vale, para ti. Gracias. Y luego están Dai Gyakuten Saiban. Gyakuten Saiban es como se llama la serie en japonés, no sé si lo hemos mencionado. Dai Gyakuten Saiban toma lugar 100 años en el pasado con el tatarabuelo de Phoenix o algo así. Sí. Y sale Sherlock Holmes. Y claro, la han jodido porque el tío tiene una katana y va vestido de japonés que te pasas. Eso, quiero decir, podrían hacer algo porque son unos maestros ya de la localización. No hemos hablado de la localización. Estás hablando mucho, pero especifica por qué, que la gente puede no saberlo. Efectivamente, y por eso lo he dejado aquí, porque quiero usarlo como puente, estos dos juegos de Dai Gyakuten Saiban que nunca han salido fuera de Japón, al tema del que quería hablar, que es la localización. Esto es cuando el juego sale de Japón, cómo haces que sea apto para un público, porque hay conceptos así que igual no encajan, no se traducen bien. Sí, básicamente localizar es traducir, pero no solo traducir el idioma, traducir los conceptos culturales para que se entiendan de un país a otro. Sí, o se llama localizar. Sí, más o menos. O cambiarlo más que traducir. Bueno, la cosa. Cambiar cosas. En el caso de Phoenix Wright, cambiaron los nombres, tienen nombres americanos o relativamente americanos. Claro, Phoenix Wright, ¿cómo se llama en inglés? ¿En japonés? Ryuichi Naruhodo. Por eso se llama Wright. Para los chistes de... Todos esos chistes que hacen de Wright, no sé qué en español cómo los hacen, pero que le dicen Mr. Wrong y cosas así, es porque se llama Naruhodo, que Naruhodo en japonés es lo entiendo, o ya veo. Curioso. Eso no lo sabía. Y entonces, para hacer el chiste. Y entonces, pues cambian todos los nombres y... En el primero es poco importante porque hay pocas cosas japonesas en el primero, solo Maya con su traje y como es una medium puede ir vestida rara. Lo que pasa es que en el primero hay un caso en el que es importante las zonas horarias, de hecho creo que es el primero. Y ya en ese caso dijeron, bueno, cogemos la zona horaria de América, tampoco es que importe. Fue un tío que estuvo encargado solo del primero porque todavía no era el boom que era. Claro, cuando llegamos al siguiente juego y la pobre mujer Janet se llama, que le tocó traducir los otros tres, se encontró con esa villa de Curaín. Tuvo que hacer ahí un retcon histórico y decidir que Phoenix Wright toma lugar en una realidad paralela en la cual no hubo sentimiento antijaponés durante la Segunda Guerra Mundial en América. Así que los inmigrantes japoneses tuvieron una cultura mucho más extendida. Y esta aldea fue fundada por inmigrantes japoneses a principios de siglo. ¡Qué bonito! ¡Coño! No hubo bombas atómicas aquí. Así pues, eso explica que todos estos americanos tengan todas estas aldeas japonesas. Sí, sí. Y creo que ya hice una referencia en otro episodio del podcast que dije cómete esa hamburguesa Apolo, que viene de eso, de un cómic en el que están
Apolo y Félix con sus kimonos en la torre de Tokio, en típico cosa japonés, se están comiendo los noodles, Apolo se da cuenta que algo falla y le dice Félix que se coma su hamburguesa. Siéntate en el tradicional kotatsu americano. Sí. Hay muchos chistes al respecto. Maya, por ejemplo, come hamburguesas en la versión americana, pero come ramen en la versión japonesa. Y en los últimos juegos han tenido que decir que también le gusta mucho el ramen porque se ha vuelto relevante para un caso. Joder. Y hay mucho de eso. En el último hay una aldea súper Bueno, el penúltimo. El último también. Pero en el penúltimo, en el Dual Destinies, hay una aldea súper japonesa. Va de yokais la cosa, de zorros de 9 colas, de tengus. Claro, hay que hablar de todos esos inmigrantes japoneses. Ay, qué bueno. Como detalle también hay un poco la censura. Que censuran el alcohol, porque los americanos son así de tiquismiquis. No sé si en la versión europea lo cambian, yo siempre los juego en inglés. Y ese caso del Miles Edgeworth, en el cual alguien tiene una gran colección de mosto. Es verdad. Y hay un charco de sangre y se descubre el plot twist que no, que es zumo de uva. No, es vino, chiquillo, es vino. Ay, los americanos y su aversión a pensar que existen cosas más allá de lo que ellos conocen. No, pero en este tiene sentido. Yo pensaba que era algo así, que era una especie de xenofobia. Pero no, tiene mucho sentido que sí, en el primero la cagas. O luego en el siguiente dices algo, o lo llevas al extremo. Sí, la verdad es que yo los respeto, porque es el primero, no era importante. Dicen, bueno, tienen que estar en algún sitio, no hay razón por la que no puedan estar en América. Lo hicieron así sin pensarlo. Y luego tuvieron que ir construyendo sobre esos cimientos. Yo en mis fanfictions lo hacía. Yo la academia de duelos de Yu-Gi-Oh! GX la puse en Kansas. Sí, porque en un capítulo de Yu-Gi-Oh! GX son teletransportados a otro mundo y uno de ellos dice, ya no estamos en Kansas. Referencia a El Mago de Oz. Juan Yo, lo pilló. habiendo visto El Mago de Oz recientemente, dije, no sabía que esto estaba que en la localización habían puesto esto en Kansas. Pues vaya, ir a que pase. Y está en Kansas. Y bueno, esa es la localización, que es muy divertido. Cuando hablamos de los spin-offs, no hablé del spin-off más importante. Muy rápidamente quiero hablar de Turnabout Storm. Un caso que hicieron enorme, que es un vídeo de YouTube como de no sé de cuántas horas, pero de 6 o 7 horas, que es un crossover de Phoenix Wright. No es oficial, todo esto es un crossover de Phoenix Wright y My Little Pony. Sí. Es súper intenso. Creo que hay que demostrar que Rainbow Dash no fue la asesina. Suena interesante. Lo hacen súper bien, le ponen voces a todos. Y bueno, ¿podemos acabar con la música? Sí. A no ser que tengáis alguna otra cosa de la que queráis hablar. ¿No, Juan? Yo creo que no, ya hemos dicho casi todo, prácticamente lo técnico. Pues la música es una parte importante del juego, porque como hemos dicho, es un juego de personas hablando. Pero hay que darle tensión y ritmo. Y incluso, no solo ritmo, también tranquilidad. Hay algunas de músicas de pausarte y pensar que también son muy buenas. Sí. La banda sonora, curiosamente, son distintos compositores. Con relación, en plan, el primer juego lo hizo Masakazu Sugimori, él solo. El segundo fue Noriyuke Iwadare y Akemi Kimura. Y el tercero, solo uno de estos dos. La cosa es que fueron cambiando a lo largo. No he mirado el resto, solo he mirado los 3 primeros. Pero han ido cambiando mucho, pero la música se mantiene con ese ritmo y ese estilo. Incluso diría que en el tercero es mejor incluso que en el primero. Y es parte crucial de esa sensación de estoy enzarzado en una batalla. Sí. Combinas esa música con esos ojos que aparecen en la pantalla cuando hay máxima tensión, aparecen como en un anime cuando alguien está reaccionando y se ve de repente la cara así que cruza media pantalla. No sé si os hacéis una idea. Pues lo mismo, la cara del fiscal y la cara del abogado con unos fondos como súper movidos. Como si fuera esto un combate Pokémon o algo y te has visto ahí. Vamos. Yo quiero aquí hacer una referencia a Symphonic Fantasies, que creo que ya los mencioné en el de Kingdom Hearts. También tienen un medley bastante chulo de Phoenix Wright, aunque no he conseguido encontrarlo en YouTube, creo que lo he encontrado por partes en otros sitios y fantástico. La verdad es que mejora muchísimo en orquesta, aunque la música en sí en DS está muy chula. El que tenga no sé cuántos beats muchas veces
Al principio, sobre todo, se notaba más limitada. Ten en cuenta que la versión de DS es una versión mejorada de una música inicialmente para Game Boy Advance. Claro, al principio Incluso estaba muy limitada. En el cuarto ya se nota la diferencia. Sí. Luego ya en el tercero que le quitan casi todas las limitaciones, pero cuando es una orquesta en vivo tocándote es magnífica. Y bueno, creo que eso es todo lo que tenemos que decir. Hemos hecho nuestros chistes, hemos hablado de nuestros abogados favoritos, hemos hablado de ese increíble equilibrio que marcan entre la seriedad y el más absoluto absurdo. Ah, no, nos faltan 2 cosas. ¿Qué nos falta? El anime. Ah, es verdad que hay un anime. No merece mucho la pena, francamente, No. porque es lo mismo que el caso, pero no tiene son los el mismos... toque de sentirte inteligente. Claro, son los mismos sucesos, pero pasan solos. Y si no estás tú dándote cuenta de estas cosas, no es tan impresionante. No. Pero es muy absurdo. Yo he visto algunas escenas y cuando hacen los típicos ¡protesto! Sale un vendaval de viento, los tira a todos al suelo. Parece eso que tiene un superpoderes o algo. Joder, como debe ser. Y el otro del que hay que hablar, mencionar por lo menos que existe el live action. El live action, es verdad. Tiene pinta de ser tan malo. Siempre decimos que tenemos que verlo y nunca lo vemos, pero es que me echa un poco Sí, para bueno. atrás. Ya. Es que es un live action. A mí me pasa lo mismo con 20th Century Boys, las tengo ahí las 3 en DVD. Me encanta el manga, es como prácticamente es mi manga favorito. Y no las he visto aún porque es un No. live action. Bueno, y también, más importante que el live action, está el musical. No es oficial, es hecho por fans, pero hicieron un musical entero. Ah. Creo que es el que hace de Phoenix, puede que no, pero creo que es el que hace de Phoenix. Hacía... no, le conocía de hacer vídeos de música. Eso es. Hacía Brawling the Family, que era un webcomic que también hacía vídeos musicales de videojuegos. Pero bueno, Ace Attorney Phoenix Wright. ¿qué ha sido eso, Juan? Alexander Hamilton, Ah. pues, Ace Attorney Phoenix Wright. Ok, I'll take it. Bueno, con esto acabamos. Como siempre, podéis seguirnos en todos los sitios. Podéis seguirnos en Twitter, donde somos @buscando_healer. Ahí anunciamos nuestros episodios y decimos chorradas. Podéis seguirnos en iVoox y nos gustaría que nos dejaseis un comentario también. En YouTube, en Spreaker podéis seguirnos, en Spotify estamos y estamos en iTunes, Apple Podcasts, que donde más nos podéis ayudar si nos dejáis un comentario. El primero que nos deja un comentario, aún no nos han dejado ninguno a día de hoy, puede decirnos de qué quiere un episodio. Y lo haremos si está dentro de nuestras capacidades. Y podéis encontrar a nuestra amiga Uchujin, que hizo nuestra portada en Twitter, @Uchujin, la primera U es mayúscula, la segunda U son 2 U's, el Jin es con un 1 por la I y el sonido G es con J. Y en 2 semanas podéis uniros a nosotros para hablar de la plaga que siembra el mundo del anime, los isekais. Los animes sobre gente que son transportados a mundos de fantasía. Hay muchos. Sí. Tenemos cosas que decir sobre ellos. El siguiente será un poco... No hablaremos de una cosa concreta, sino como del todo el género. Así que esperaos eso. Más variedad en tanto a temas. Bueno, en temas era solo uno, más variedad en tanto a sitios de los que cojamos referencias. Sí, es una cosa experimental por nuestra parte. Sí. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Declaro este podcast no culpable.